Bueno, vamos a dar inicio entonces a nuestro encuentro del día de hoy. Sean todos bienvenidos a esta ventana en donde Artipro, mi empresa, apoya el arte y el emprendimiento no solamente dentro de Panamá, sino pues ahora con todo esto que nos está tocando vivir de la pandemia, lo podemos hacer también a nivel internacional. Y la verdad que estamos súper complacidos de contar hoy con dos amigas, porque uno se hace aquí amigos rapidito, de dos chicas que están viviendo en Buenos Aires, Argentina, y nos van a dictar un taller sobre el compostaje domiciliario. Antes de presentarlas formalmente, hablar un poquito de ellas y de dónde salieron y qué hacen, me voy a permitir presentarles a los patrocinadores de nuestro evento. Este primer logo que está acá es el de Compost.arte, que son las encargadas de acompañarnos hoy con el taller. Tenemos a dos patrocinadores que nos acompañan desde Buenos Aires, nuestros amigos de huertaorgánica.ba. Ellos trabajan, hacen huertas en terrazas y en balcones, también dictan charlas sobre huertas, hacen cajones y composteras. De hecho, en su perfil hay una idea, hay una frase que me gusta mucho que dice que su pasión, la pasión de ellos es ayudarnos a cultivar. Yo invito a la audiencia a que sigan no solamente a quienes están organizando el evento, a quienes están dictando el taller, sino a las personas que desde cualquier rinconcito del planeta nos están ayudando con diferentes emprendimientos, ¿no? Vamos a seguir sus páginas y a interactuar con esas cuentas a ver qué podemos aportarles a ellos y qué podemos recibir de ellos. Tenemos a nuestra gente de Yo Compost. Ellos están ubicados también en Buenos Aires. Ellos también han hecho del compostaje un hábito de vida. Yo me permití citar, entre comillas, lo que ellos colocaron en un post reciente. Ellos colocaron: creemos en tener hábitos más saludables y sustentables, no solamente para su comunidad, sino para el medio ambiente donde viven. Me parece genial. Era lo que yo comentaba con Verónica y con Lorena, que esto es un tema universal, es un tema que no solamente le interesa a un pedacito del planeta, sino que desde cualquier rinconcito del mundo el aporte que están dando es sencillamente súper importante. Tenemos a nuestros amigos de Potes Garden. Ellos están ubicados acá en Panamá. Ellos son una pareja, el esposo es arquitecto y ellos hacen potes de concreto con un diseño geométrico muy particular. Yo cuando seguía la página decía, esto no es cualquier envase para colocar una planta, y de verdad sigan la página y hacen unas cosas extraordinarias. Ellos están ubicados en el centro, en el interior de Panamá, pero hacen envíos a toda la nación, a todo el país. Y tenemos a nuestros amigos de Cactus Home. Ellos tienen una tienda online de terrarios, cactus y suculentas, hacen cosas muy lindas también, y pues la invitación, vuelvo y repito, es a que revisen estas cuentas, y seamos un apoyo en la distancia a ese trabajo del emprendimiento, que solo los que estamos dentro de ese proceso sabemos cuán gratificante es ir subiendo a pulso nuestra plataforma de seguidores. Ya yo no tengo más nada que compartirles, solamente pues yo voy a dejar de compartir, les voy a dejar los micrófonos a Verónica. No sé si Lorena ya se conectó otra vez. Sí. Les comento un poquito. Ellas son profesoras, entiendo que Lorena es magíster y Verónica es profesora de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires. Gracias, chicas, por permitirme estar acá con ustedes, y pues les cedo los micrófonos. A la audiencia le agradezco en el alma que si tiene alguna duda, alguna intervención que quiera hacer, lo pueden ir colocando en el chat, y Lorena y Vero se encargan de abrir debate al final o cuando ellas lo consideren, y entonces nos vamos organizando con las participaciones. El tiempo es de ustedes, muchísimas gracias y sean todos bienvenidos nuevamente. Gracias, Osmarí. No sé si vos tenés posibilidad de habilitar para que yo grabe, como hablamos. Ya yo estoy grabando, mi corazón. Ya estás grabando vos. Bueno. Sí. Bueno, les damos la bienvenida. Estamos las dos muy contentas de estar compartiendo este momento con compañeros de otros lugares. Gracias por la invitación. Como decía Osmarí, Verónica y yo somos profesoras en ciencias biológicas. Tenemos el honor y la suerte de haber estudiado en una universidad pública y gratuita, que es la Universidad del Centro de Buenos Aires, y además la suerte de trabajar ahí. Ahí nos formamos y ahí trabajamos. Y en este momento estamos
trabajando junto con un equipo, o sea, estamos representando las dos a un equipo de trabajo que es multidisciplinario. Es un equipo de extensión universitaria, que es una de las funciones que tiene la universidad, junto con la de docencia y la de investigación. Una de las tareas también es la de hacer extensión. Y el proyecto en el que estamos participando se llama No es basura, es abono. Y para ubicarlos espacialmente, nosotros estamos, acá les mostramos un mapita. Nosotros estamos en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, y azul está en el centro de la provincia de Buenos Aires. En este puntito negro se ubica la ciudad y ahí está nuestra universidad. Acá mostramos la distancia que tenemos por lo menos con Osmarí, que está en Panamá. Y en realidad este proyecto, nosotros lo que buscamos es intercambiar experiencias y construir conocimientos con distintos actores sociales, en este caso, en torno a la problemática de los residuos sólidos urbanos, contribuyendo al reciclado, a la reutilización y reducción de materiales, con el propósito de promover comunidades más sustentables. En la charla de hoy, por esto, lo que propusimos es trabajar o discutir algunas cuestiones que tienen que ver con la necesidad y el valor del reciclado, especialmente de los materiales orgánicos. O sea, la charla de hoy va a rondar la reutilización de los materiales orgánicos mediante la técnica del compostaje, o sea que vamos a hablar de qué es el compostaje, qué es el compost y cómo producirlo, y diferentes alternativas de compostaje en el hogar, porque nos vamos a centrar en el compostaje domiciliario. Bueno, como decía Sosmarí, al final de la charla pretendemos generar un espacio de intercambio, ¿no? De discusión, de dudas. ¿Por qué en este caso nos centramos en los residuos sólidos urbanos? Porque en realidad es una de las tantas problemáticas ambientales que estamos viviendo. Ustedes saben que estamos enfrentando diferentes cambios en el planeta y están ocurriendo diferentes problemáticas ambientales, y una muy importante está relacionada con la gestión de los residuos que generamos. Y especialmente en los hogares, es lo que vamos a trabajar acá. ¿Por qué? Porque tenemos ya estudios que muestran que en Latinoamérica, y en otros lugares del planeta también, pero que puede ser que la gestión de los residuos según el país sea diferente, pero sí hay una realidad, es que en América Latina estamos produciendo 1 kilo de residuos por día, por persona. Eso no escapa de lo que estamos viviendo nosotros en Argentina. En Argentina nos pasa lo mismo, y si ponemos el ejemplo de nuestra ciudad, por ejemplo en azul, nosotros somos alrededor de 60.000 habitantes, o sea que esto implica que nosotros producimos 60.000 kilos de residuos diarios. Esos residuos, en nuestro caso, son transportados a un relleno sanitario, que tiene una capacidad de recepción de residuos limitada. ¿Qué pasa? La mitad, aunque nos pueda sorprender, la mitad de esos residuos que nosotros generamos son residuos orgánicos, que nosotros podríamos reutilizar. Y si los reutilizamos, estaríamos disminuyendo ese volumen a la mitad. Por lo tanto, a ese relleno sanitario iría la mitad del volumen de residuos. Y eso tiene un impacto en principio, reducir, alargar, digamos, la vida útil de ese relleno sanitario, en principio. Y esa porción de residuos orgánicos puede ser tratada en nuestros hogares, generando un producto muy valioso que puede servir para mejorar la calidad de los suelos.
¿Cuáles son estos residuos orgánicos o qué características tienen? Son todos los que provienen de seres vivos, que en nuestra casa serían los restos de vegetales o animales que utilizamos para alimentarnos o para otras actividades. Y están formados en su mayor parte por agua, porque los seres vivos en nuestra composición tenemos un 80% de agua y además estructuras orgánicas y también inorgánicas, ¿sí? Y la característica que tienen es que son muy inestables, o sea que varían en su consistencia, en su coloración, en su textura y en su aroma. Por lo tanto, son biodegradables, o sea que pueden ser sometidos a una descomposición en el ambiente. Esa descomposición es llevada a cabo por microorganismos. Si nosotros lo pensamos, esto ocurre naturalmente en el ambiente. Existen organismos descomponedores que están habitando tanto el agua como el aire y el suelo, pero en el suelo tenemos la particularidad de que existe una gran diversidad de seres vivos que necesitan de esa materia orgánica para poder vivir. Y que cuando descomponen esa materia orgánica en la naturaleza, eso permite que se incorporen nutrientes al suelo y que esos nutrientes sean utilizados para que otros seres vivos puedan vivir. Entonces ahí estamos hablando de las características que termina teniendo un suelo que permite ser utilizado para generar vida. Entonces esa fracción orgánica es muy importante porque determina la calidad de un suelo y determina que ese suelo pueda generar vida. En el suelo encontramos una enorme diversidad tanto de macroorganismos como de microorganismos. Macroorganismos nos referimos a los que podemos ver, por ejemplo, lombrices, insectos, bichos bolita. Y microorganismos, fíjense la gran cantidad tenemos una comunidad enorme de microorganismos, y acá, para que se den cuenta, en un gramo de suelo podemos encontrar de 10 a 1 millón de bacterias, por ejemplo, de 100.000 a 1 millón de hongos, de 100.000 a 1 millón de actinomicetes, que son otro tipo de bacterias muy importantes en la descomposición, 50.000 algas, 30.000 protozoos. Todos estos seres vivos dependen, para poder seguir viviendo y para que esta biodiversidad exista, de la incorporación de materia orgánica al suelo. Estos son procesos que ocurren naturalmente en el ambiente. Entonces, nosotros podríamos recurrir a esos procesos naturales utilizándolos para descomponer esos restos de seres vivos que nosotros generamos. Entonces, la pregunta sería si lo que nosotros generamos son residuos o los podemos empezar a pensar como recursos. ¿Sí? Porque en realidad esos residuos van a pasar a serlo si nosotros no los utilizamos. Pero si nosotros los volvemos a usar, entonces los transformamos en un recurso. Y en un recurso que nos permitiría mejorar la calidad de los suelos. Entonces ganamos por lugares diferentes. Por un lado estamos reduciendo a la mitad los residuos que generamos y por otro lado estaríamos mejorando la calidad de los suelos, que es otro problema que estamos teniendo en relación a los suelos. Entonces, si no son separados y tratados adecuadamente, estos residuos orgánicos sí pueden transformarse en un problema, porque ahí sí serían un residuo y pueden generar muchos problemas ambientales, por más disposición segura que haya de ellos. Y en principio pueden ensuciar los otros residuos que pueden llegar a ser reutilizables también, generan gases en ese transporte que se hace de ellos. Piensen que para llevarlos hasta el destino final hay un transporte, un traslado que genera gastos económicos, genera gastos energéticos, emisión de gases,
Y además la descomposición de esos residuos no controlados genera sustancias que pueden contaminar tanto las aguas como el aire y el suelo, además de desprender malos olores y ser fuente de proliferación de plagas y enfermedades. Entonces, si nosotros los llevamos a un basural, ya sea a cielo abierto o a un relleno sanitario, perdemos la posibilidad de reincorporarlos al suelo. Para evitar esto, hay una opción que tenemos a mano y que es muy sencilla, que es la de reutilizarlos compostándolos. O sea, una forma sería ponerlos a descomponer en el suelo, ¿no? Y también nos deshacemos de ellos. Pero la otra alternativa es compostarlos, y compostarlos implica llevar adelante una técnica especial para obtener un abono especial, ¿sí? Y esto implicaría hacer una separación en origen, o sea, hacernos cargo y hacernos responsables de esos residuos que nosotros generamos, porque los generamos a partir de las elecciones personales que tenemos día a día sobre lo que decidimos comprar y comer. Entonces, los residuos que nosotros generamos en nuestros hogares dependen de nuestras decisiones, entonces nosotros somos responsables de lo que generamos y por lo tanto podríamos pensar que deberíamos hacernos responsables de ellos también, ¿sí? Entonces es empezar a pensar en la separación en origen y en una economía circular. ¿Qué implica? Sacarlos del sistema donde se van a un basural y que pueden generar contaminación y llevarlos a un ciclo que tiene que ver con su reincorporación al suelo. Entonces ahí estamos ganando por todos lados, todos. Entonces, sumarse a compostar es asumir una conducta responsable y comprometida con la gestión de nuestros residuos. Y eso nosotros lo pensamos a nivel individual, para que después sea algo colectivo. Si compostamos, entonces vamos a reducir a la mitad la bolsa de residuos diaria. De ese modo van a ir menos residuos que van a ser transportados y tratados, reduciendo la contaminación del ambiente y mejorando nuestra calidad de vida. Y además ese compost que producimos es un abono ideal para mejorar la calidad de los suelos en principio. ¿Sí? Mejora la estructura y la calidad de un suelo. Y además, de acuerdo a las características que tenga, ese producto final puede usarse para con diferentes objetivos, por ejemplo, para plantas ornamentales, para huertas, ¿sí? Además, propiciamos que los residuos reciclables lleguen limpios y secos para que los recuperadores los puedan usar correctamente. Entonces, ¿qué es el compostaje? En realidad es una técnica, una práctica, donde nosotros estamos utilizando procesos naturales que existen en la naturaleza, que llevan a cabo microorganismos y macroorganismos, y que descomponen esos restos de seres vivos. Ahora, como estamos hablando de seres vivos, esos seres vivos para poder vivir necesitan determinadas condiciones como necesitamos todos. Necesitan de agua, de alimentos, que son esos residuos que nosotros les vamos a proporcionar para que se alimenten, pero van a necesitar aire porque respiran, van a necesitar agua como necesitamos nosotros para poder llevar adelante su metabolismo, y determinada temperatura también. Entonces, en realidad, el compostaje es llevar adelante una práctica que va a estar regulada por nosotros para darle las condiciones para que esos seres vivos puedan alimentarse de esos restos que nosotros producimos y los transformen en ese abono, ¿sí? Por lo tanto, para hacerlo, nosotros tendríamos que ser los controladores, digamos, de ese proceso, teniendo en cuenta que lo que tenemos que impulsar es que en ese proceso se vean beneficiados esos seres vivos
y que cuanto más diversidad haya, mejor, para estar descomponiendo toda esa materia orgánica que nosotros vamos a estar agregando. Y lo que hay que tener en cuenta es que si nosotros controlamos todas esas condiciones, es un proceso que no va a generar olores ni ningún tipo de riesgo para la salud de las personas. ¿Qué resulta del proceso de compostaje? Por un lado, un sólido, que es ese abono, que tiene propiedades modificadas respecto a ese material que pusimos en origen y que es rico en materia orgánica. Pero también produce líquidos, porque nosotros estábamos diciendo que el 80% del cuerpo de un ser vivo está formado por agua. Entonces el agua va a ser eliminada en este proceso. Por lo tanto, vamos a generar líquidos que se llaman lixiviados. Y también gases. Ahora, ¿qué es lo que podemos compostar? En este caso vamos a hablar a nivel domiciliario. Recuerden que nosotros la charla de hoy apunta a trabajar el compostaje a escalas pequeñas, que son las escalas hogareñas. Hay compostajes a distintas escalas, incluso industriales, pero que tienen distintas características. Nosotros hoy nos vamos a enfocar en el compostaje domiciliario porque nos parece importante, si, como dijimos al principio, cada uno en su hogar reduce a la mitad la basura que genera. Y el concepto de basura, en realidad, si volvemos a lo que hablamos al principio, dejaría de existir porque en realidad la basura no existiría porque en realidad es algo, un hábito cultural. Nosotros podemos cambiar nuestros hábitos si empezamos a pensar esto diferente. Entonces, acá podemos ver qué residuos orgánicos podemos compostar. Por un lado tenemos lo que vamos a incorporar en la compostera o a compostar son solamente restos vegetales, ¿sí? Ningún resto que sea animal, porque si bien los restos animales se pueden descomponer también, como dijimos hoy, esos restos vegetales, los restos animales tardan mucho más tiempo que los vegetales en descomponerse. Y además generan malos olores y pueden atraer diferentes plagas o roedores. Entonces los evitamos. También evitamos todo tipo de productos como lácteos, heces de animales, por ejemplo, porque pueden tener bacterias o parásitos. Los lácteos y los panificados también pueden generar olores. Y también otros que puedan ser tóxicos como medicamentos, colillas de cigarrillo, las cenizas que tienen grasa, nada que tenga aceite, y todos productos que estén relacionados con la higiene sanitaria o de salud, ¿sí? Que pueden tener que pueden traer a esa compostera algún problema sanitario. Entonces, lo que vamos a compostar únicamente en nuestras casas, por seguridad sanitaria y por una cuestión de velocidad de descomposición también, son los residuos vegetales. Y los vamos a diferenciar en dos grupos. Unos que son húmedos, que son todos los residuos que son ricos en nitrógeno, como las cáscaras y restos de frutas y verduras, la yerba, el café o las infusiones, saquitos de té, por ejemplo, y pueden estar incluidos acá también algunos filtros de papel. Todo ese conjunto, ese grupo de restos orgánicos son llamados residuos húmedos o nitrogenados. Y por otro lado, hay otro grupo de materiales también orgánicos, pero que son secos o marrones, que son ricos en carbono. ¿Cuáles están incluidos ahí? Todo lo que es material seco, por ejemplo, hoja seca, pasto seco,
puede ser también la yerba seca, también puede ser cartones o papeles sin tinta, porque si pensamos que ahí hay una comunidad de seres vivos que tenemos que cuidar y que tenemos que beneficiar su diversidad y multiplicación, entonces vamos a tratar de no agregar nada tóxico que los pueda matar, ¿sí? Entonces, como resumen, ¿qué vamos a compostar? Vamos a seleccionar residuos orgánicos, tanto húmedos, como dijimos recién, o verdes, que son ricos en nitrógeno, y residuos secos o marrones, que son ricos en carbono. Y además van a influir en esa descomposición de esos restos orgánicos seres vivos. Entonces tenemos que asegurarnos de que para que puedan vivir, además de estos alimentos, tengan agua y aire. ¿Sí? Y con el tiempo, ese proceso que se va a llevar adelante va a producir un material que llamamos compost, que es un material con características particulares que nos sirve como abono. Entonces, para repasar, los residuos nitrogenados o verdes son los húmedos, o que están muy cargados de agua, tienen un alto porcentaje de agua, y que son restos vegetales, de frutas y verduras, yerba, café, té, puede ser pasto verde, hojas verdes, y los carbonados o marrones, que son los secos. Por ejemplo, hojas secas, pasto seco, ramas, papel, cartón, y siempre sin tinta, o virutas de madera, pero sin químicos. ¿Cuál es la particularidad que tienen? Entre estos dos se complementan, porque unos son ricos en carbono y otros son ricos en nitrógeno. Pero además, unos están secos y entonces van a compensar la humedad que tienen los otros. Entonces, los marrones nos sirven para incorporar carbono, pero además para balancear la humedad que tienen excesivamente los verdes. Y además nos sirven para generar la aireación. Entonces, incorporar proporciones de estos dos materiales nos permiten balancear la humedad y la aireación, y además la calidad de esos alimentos que van a necesitar esos seres vivos, porque esos seres vivos necesitan tanto carbono como nitrógeno para poder alimentarse. Y además la calidad de ese compost que vamos a producir. Por lo tanto, para acompañar este proceso, que es un proceso vivo, porque está lleno de seres vivos, que muchas veces nosotros no los vamos, o sea, como la mayoría son microscópicos, no vamos a notar su presencia, que no quiere decir que no estén, porque ya están formando parte de esos residuos. Vamos a acompañar el proceso y lograr una calidad de abono teniendo en cuenta procurarles, en principio, un espacio para realizar este proceso, que nosotros acá lo llamamos la compostera, pero puede ser el mismo suelo. Es un espacio donde vamos a llevar adelante el proceso. Y cuidados que los resumimos como en las 3A, que es una recomendación que figura en el manual de compostaje de la OPDS de acá de Buenos Aires, que nos ayuda como ayuda a memoria. Estas 3A nos hacen pensar en alimento balanceado, o sea, balancear la cantidad de materiales carbonados y nitrogenados que ponemos, que haya aire y que haya agua, también balanceados. Eso es lo que nosotros tenemos que estar controlando continuamente de ese proceso. Sobre todo cuando lo hacemos en sistemas cerrados donde esos microorganismos no pueden escapar. Por eso mismo nunca vamos a tirar pesticidas, lavandina o productos químicos que puedan matar a esos microorganismos. Entonces, el producto final de este proceso va a ser un material que es un abono orgánico, que es producto
que es un producto que se obtiene al finalizar este proceso de compostaje y que está constituido por materia orgánica que ya está estabilizada, o sea, vamos a lograr un producto de calidad que va a tener una proporción carbono-nitrógeno esperable para un compost de calidad para ser usado en el suelo. Y además va a ser inocuo. Eso quiere decir que va a estar libre de bacterias o sustancias que puedan ser tóxicas para el crecimiento de las plantas. Entonces, estamos obteniendo un biofertilizante. Así que en poco tiempo nosotros disminuimos la cantidad de residuos que generamos y obtenemos un abono mejorando la calidad de nuestros suelos, sobre todo los suelos urbanos que están bastante deteriorados. Bueno, Lore, me dejaste poco tiempo para hablar, pero bienvenido sea, llegó. Bienvenido. Así que bueno, un poco compartirles las experiencias que tenemos en torno a las redes sociales y al intercambio de experiencias, buscando el cómo comenzar a compostar, ¿no? Cuando no sabemos bien qué hacer, cómo hacerlo, si lo que estamos haciendo lo hacemos bien o no. Simplemente, primero, más que nada, contarles que hay diversos tipos de composteras, que lo principal es justamente, bueno, fijarme cómo me alimento, qué estoy consumiendo y qué estoy produciendo, es parte de revisar también qué compostera es la adecuada para mí. Por ejemplo, si tengo un espacio abierto, voy a poder compostar en el jardín, en el patio, en tierra directa. Desde nuestra experiencia creo que es lo más práctico, ¿sí? Si tenés el espacio disponible. Así que vamos a referirnos un poco a eso. Podés hacer una pila, podés hacer un pozo, y ahí podés volcar tus residuos. Pero no es de cualquier forma, ¿sí? Por favor, porque vemos que muchas veces cualquier inicia y todo da lo mismo, y no da lo mismo si nos vamos a fijar en cuál es el proceso final que queremos lograr, que sería ese compost de calidad. Entonces, si voy a tratar de hacerme cargo de mis residuos y voy a empezar a compostar solo por los residuos y para reducirlos, es una cosa. Pero si voy a usar ese compost final en mi huerta, es otro interés. Y quiero que ese compost tenga calidad. Entonces vamos a ir revisando de a poquito esto que Lore decía, la búsqueda de la alimentación balanceada de la compostera, como si fuese un integrante más de la familia, ¿sí? Y bueno, para quienes tienen espacios reducidos, ahí vemos diversos dispositivos que están disponibles, pero lo importante es poder tener en cuenta la capacidad que va a tener la compostera. Como dijo bien Lore, si una persona, yo o cada uno de ustedes, produce medio kilo por día, en 20 días voy a tener 10 kilos de residuos. Esos 10 kilos de residuos tienen que estar en una de estas composteras apilados, ¿sí? Y esos 10 kilos se van a reducir a 3 kilos de compost, en promedio, ¿sí? En 20 días, si yo saco el cálculo de, si voy a usar, no sé, un tarro de pintura como compostera de 20 litros, a mí con 4 tarros me alcanzaría, si soy uno solo, ¿sí? Pero busquemos esa capacidad que tenemos que tener en cuenta al momento de elegir la compostera, pero también adecuada al espacio que tengo. Vuelvo a insistir, no es lo mismo si tengo jardín o si ese espacio es reducido. Entonces ahí puedo elegir composteras de plástico o de madera, algunos las compran, otros eligen elaborarlas. Ahí pasamos, así vamos detallándoles. Bueno, ahí lo vamos a ir pasando de a poco, ¿sí? En aquellas composteras que vamos a poder disponer dentro del hogar, vamos a tener ciertas características. Acá vamos a hablar, por ejemplo, en 2 tipos, ¿sí?, de pila que puedo utilizar en un patio, ¿sí?, utilizando siempre el suelo como reactor. Y ahí nos interesa siempre diferenciar, ¿sí?, lo que serían los dispositivos artificiales de compostaje, o en este caso, cuando yo estaría utilizando el propio suelo de mi jardín para poder hacer este proceso. Y volvemos a insistir, no es hacerlo de cualquier forma y de cualquier lugar. No vale hacer pocitos pequeños y nos buscamos que tenga una cierta dimensión esa práctica de compostaje,
Por ejemplo, que ese pozo, como planteamos ahí, pueda tener 60 centímetros de diámetro y 50 de profundidad, me garantiza ciertas condiciones de lo que puedo tirar ahí adentro y de lo que sucede ahí adentro, que no sería lo mismo que hiciera pequeños pocitos superficiales en distintos lugares. Y por otro lado, lo mismo pasa con la pila. Si decido, en vez de enterrar en un pozo, disponer mis residuos sobre el suelo, voy a tener que cuidar esas dimensiones, más que nada para ayudar a controlar lo que bien decía Lore recién, el aire y el agua, que ahí van a estar presentes generando las condiciones adecuadas de compostaje. Otra cosa que veíamos, por ejemplo, en las redes sociales, es que parecería que da lo mismo tirar mis residuos de cualquier forma. Y ese balance que mencionaba Lore recién tiene que ver con la búsqueda de una relación entre secos y húmedos, que ahora más adelante nos vamos a referir. Lore, ¿la pasás? Sí. Bueno, acá estamos mostrando algunas fotos que tienen que ver ya no con el suelo directo, utilizando el suelo como reactor, sino con algún dispositivo semi-cerrado, que para los que tienen mucho calor y para las estaciones muy secas, no conviene este tipo de dispositivos, porque tienen mucha pérdida de agua. Entonces, si yo voy a estar compostando en un clima húmedo, ¿sí? Puede ser que lo pueda regular, pero ahora cuando ya estoy en condiciones de sequía, y si voy a elegir estos dispositivos, yo recomendaría no ponerlos al sol, sino buscar un lugar debajo de un árbol. Nos va a permitir controlar este balance de agua principalmente, para ver la humedad que tiene que tener las composteras, para que ese proceso no se retrase. Para que se den una idea, si yo dejo las hojas secas mucho tiempo, no se descomponen, ¿sí? O sea, eso tiene que estar húmedo para que estas bacterias que Lore mencionaba recién puedan descomponer esos materiales que ahí voy a depositar. Entonces un contenedor tipo corralito me permite contener ahí los materiales, pero se va a secar bastante, entonces lo voy a tener que regar mucho más. Por otro lado, estos dispositivos por ahí un poco más cerrados, tipo tacho, que no tienen contacto con el suelo, son geniales para controlar justamente la humedad en el proceso de compostaje. Los que ven azules están hechos con plásticos que son todos reciclados, reutilizados, por ahí se transforman un poco acá. En esos tachos lo que hicimos tiene una bandeja, y en esa bandeja nos permite recolectar los líquidos que se producen y que provienen del tacho más grande, ya que ese tacho más grande es el lugar donde depositamos los residuos orgánicos, y ese tacho tiene orificios en la parte inferior. Líquidos que van eliminando los materiales orgánicos que vamos depositando. Y por otro lado, ustedes pueden ver como un nylon que tapa, y eso evitaría, por un lado, que las lluvias torrenciales, si lo pongo afuera, o que las lluvias leves pero continuas, estarían lavando todos los microorganismos que ahí tienen que actuar y descomponer. Entonces, por eso es preferible taparlo, ¿sí? Y por otro lado, colectar o dejar espacio para que los lixiviados, ¿sí? Puedan drenar, puedan escurrirse y pasar esa bandeja de abajo. Por otro lado, volver el tacho, quizás quedó pendiente decirles que si el tacho es vertical, ¿sí? Voy a tener que regular que esos materiales orgánicos que voy depositando no se contacten en la parte de abajo. Y por ahí me va a costar un poco más mezclarlos, ¿sí? Al momento del mezclado, para oxigenar y airear esa compostera, se va a dificultar un poco más en el tacho vertical. Por más que ahí ven, no sé si alcanzan a identificar, hay una persona que está, por ejemplo, con un tridente revolviendo, ¿sí? Y hay otros que, por ejemplo, utilizan un tirabuzón, un hierro en tirabuzón que meten, es más apto por ahí para el que tiene mucha profundidad, meten el tirabuzón al interior y sacan así, ir oxigenando de a poco ese proceso de compostaje, ya que hay bacterias que se están multiplicando,
que se están reproduciendo, ¿no? Y a la vez están consumiendo oxígeno y están produciendo dióxido de carbono. Y en una comunidad donde el dióxido de carbono aumenta, se intoxican entre ellas, ¿sí? Así como si aumenta el nivel de agua en esa compostera si no drena bien. Entonces esos cuidados yo los tengo que ir teniendo con las distintas composteras. Este sistema de compostaje por ahí cerrado, tipo tacho, que vemos acá, que son más chiquititos, son más aptos para lo que decíamos recién, cuando tengo espacios reducidos. Si en casa tengo un espacio reducido, vivo en un departamento, o solo tengo un patio chiquito, o tengo balcón, o no tengo patio, y lo voy a colocar en la cocina, creo que los dispositivos cerrados, tipo tachos, con distintas cámaras, me permiten gestionar mi compostaje de forma más eficiente. ¿Por qué digo más eficiente? Porque no es lo mismo una compostera horizontal sin cámaras que una como la que vemos acá que tiene cámaras. La cámara a mí me permite ir gestionando de otro modo los residuos que voy depositando. Y ahora lo vamos a referir. Ahí está. Se pasaron varias al mismo tiempo, ¿sí? Entonces, bueno, como les dije recién, por ahí en estos tachos que están a la derecha, se pueden observar esos orificios en el fondo de la compostera que me permiten drenar bien. Por otro lado, esa tapa en el tacho me permite que si la coloco en un patio externo, si llueve, no se me laven todos los microorganismos, y me permite controlar de algún modo también la humedad, ¿sí? Asimismo, por lo general, aconsejamos que la tapa no tiene que ser hermética, que tenga o 2 orificios o 3 orificios, estaría bueno también para permitir esa oxigenación en el interior del tacho. Y por otro lado, es importante, y no es un detalle menor, que sea accesible, que no lo ponga en el fondo allá lejos, sino que si bien puedo separar los residuos en la cocina y depositarlos ahí en la cocina mismo, si voy a elegir en un patio, que ese patio sea accesible. O por ahí muchos depositan, por ejemplo, los tachos, si no los depositan sobre tierra directa, sobre una rejilla, ¿sí? En un desagüe que me permite que si ese tacho tiene orificios y va a drenar lixiviados, los puedo recolectar, otra los puedo dejar que se liberen al suelo, a un desagüe, ¿sí? O bien reutilizarlos y los recolecto en otro envase, ¿sí? Y bueno, y simplemente vuelvo a reiterar esto de que recordemos que hay microorganismos ahí adentro, así que tratar de no exponerlos al sol. Si bien el proceso de compostaje requiere cierta temperatura, las temperaturas extremas no estarían buenas. Entonces, si vamos a pensar en una compostera de cámaras, ¿sí? Algo que podemos observar, que si en esa división vieron la que está en la parte izquierda, si tenemos una división en la compostera, puede ser que estén comunicadas entre ellas. Sería genial para poder controlar, ¿sí?, cómo las lombrices pueden pasar de uno a otro cuando tenemos los materiales sin descomponer y del otro lado de la cámara un compost ya avanzado, ¿sí?, ya en proceso. Entonces vamos a permitir que si usamos lombrices, esas lombrices vayan de una cámara a la otra, por ejemplo, ¿sí? Entonces, esas composteras, además, tratemos de que no sean muy reducidas, ¿sí? Porque son más difíciles de controlar las condiciones de lo que sucede ahí adentro. Entonces, ciertos volúmenes me permiten manejar mucho mejor la compostera. Bueno, simplemente mostrar diversidad de composteras, cómo podemos apilarlas uno con otras, ¿sí? Si son tachos de 20 o si son, en este caso, de gomas, ¿sí?, que las puedo apilar y puedo incluso poner divisiones entre esas composteras. Eso me va a permitir trabajar con cámaras horizontales o con cámaras verticales. Sugerimos, por lo general, que no trabajemos con una compostera gigante, ¿sí?, sino que si tenemos una gigante, dividirla en cámaras. Y si es una reducida, que no sea muy reducida. Por ejemplo, acá estamos mostrando en la parte del medio un tacho que es una compostera vertical, pero que tiene una puertita de recolección de compost muy chiquitita debajo,
¿sí? Entonces eso me va a dificultar la cosecha, por ejemplo. Y hay distintos dispositivos que tienen sus pros y sus contras, que lo van a ir observando y lo van a ir reconociendo a medida que aprendemos a manejar la compostera también, ¿no? No se trata de iniciar y si me pasa algo y salió algo mal, dejar todo, sino de dialogar y formar partes de redes que nos apoyamos entre todos y nos acompañamos en estas prácticas que vamos construyendo de a poco. Entonces, sea cual sea el dispositivo que utilicemos, les aconsejamos que tengamos en cuenta estas 3A. Por un lado, entonces las 3A, primero era alimentación, de la compostera estamos hablando, aireación y el agua. Controlar la humedad, controlar la aireación de esos seres vivos que van a estar ahí descomponiendo, y alimentación teniendo en cuenta el balance de lo que explicaba recién Lore, entre húmedos y secos. Un balance que está explicado, si lo ven en este dibujito, hay una capa de marrones, una capa de verdes, otra capa de marrones, otra capa de verdes, o sea, no es compostar cualquier cosa de cualquier modo, ¿sí? Sino tener en cuenta este balance nos invita a pensar en ese proceso de compostaje que va a tener una calidad final, una calidad que tiene que ver con una relación carbono-nitrógeno específica, y que no es cualquiera, y que tiene que ver con que después los nutrientes que tenga ese compost sean asimilables para las plantas, ¿sí? Entonces, si uno revisa estas cantidades, tendríamos que poner por cada parte de residuos orgánicos que uno produce en su cocina, una parte de residuos secos, marrones, que le llamamos carbonados, que también los puedo recolectar del jardín, de una poda de pasto que dejé secar, o de acerrín que no esté tratado. Muchos en la comunidad, desde lo urbano, si no tenemos acceso a hojas, a acerrín, utilizamos hojas, entonces esas hojas nos permiten, como marrón o como elemento seco, material seco, generar ese equilibrio en la compostera. Vuelvo a insistir, sea en pila, sea en el dispositivo que sea en suelo, sí, directo, haciendo un pozo, tratemos de resguardar este equilibrio. Y en este equilibrio también es importante el tamaño de las partículas, ¿sí? Si yo trozo las partículas muy pequeñas, voy a estar favoreciendo a que se compacte en ese proceso de descomposición. Y si yo elijo un tamaño de partículas muy grande, voy a estar retardando el proceso de descomposición. Así que por ahí esas partículas de tamaño entre 1 y 5 centímetros, cortaditas chiquitas, favorecería mucho tanto la mezcla como la acción de los microorganismos, y que tenga una estructura que cuando yo mezclo estas diferentes capas, ¿sí? Y los secos y los húmedos, que voy a ir mezclando, ¿sí? No es que van a estar continuamente en capas, ¿sí? Entonces, al ir mezclando, tiene una estructura que permite que vaya avanzando la descomposición en forma homogénea. Y por lo general, tengan en cuenta que abajo de todo, si ponemos ramitas, es mejor, porque es lo que más se compacta siempre lo de abajo, ¿sí? Si ponemos primero siempre material seco, pero si son ramitas o algo leñoso, sería genial. Entonces, siempre controlando en la compostera la cantidad de agua y los gases que están presentes ahí. Si yo controlo estas condiciones, no voy a tener olores feos. Por lo general, un buen acompañamiento y una buena observación me permite regular ese proceso y obtener un buen resultado. Si es un resultado que, por ejemplo, si no regulé la humedad, voy a ver que aparecen hongos, va a tener mal olor, ¿sí? La descomposición va a ser diferente. ¿Y cómo regulo esa edad? Justamente ahí pusimos un dibujito que es el puño cerrado. Agarro, ¿sí?, ese pedacito de compost que está en proceso
y yo veo que si chorrea agua, esas gotitas que veo que se caen, que son muchas, es porque está muy húmedo, ¿sí? Por el contrario, si yo lo aprieto y se desarma cuando abro la mano, ahí me estoy dando cuenta que eso está muy seco. Entonces la humedad tiene que ser la óptima, ¿sí? Que yo apriete ese terrón de lo que ahí se está descomponiendo, si es que lo quieren agarrar. Hay quienes no lo hacen, pero bueno, por lo general, si uno observa a simple vista, la capa de arriba siempre está seca. Entonces, por eso no me puedo guiar, ¿sí? Lo tengo que revolver, ¿sí? Y tomar algo de lo que ahí adentro está, para ver esta cantidad de agua que está sucediendo más en la profundidad, no tanto en la capa de arriba. Y lo mismo pasa con la oxigenación. La oxigenación también se tiene que controlar, más que nada atendiendo a que si no voy a retrasar el proceso, porque si no también puedo estar generando otros procesos diferentes que no son los que quiero, ¿sí? Entonces, quizás mezclar, voltear una vez por semana, 2 veces por semana, me permite tener una buena oxigenación. Y por otro lado, alguien me preguntaba quizás por los cítricos. Si yo voy a tener una compostera y la voy a llenar de cítricos, voy a generar desde un principio condiciones muy ácidas, que después se van a revertir totalmente, ¿sí? Pero bueno, tengamos en cuenta que la diversidad de esos materiales a compostar es muy importante. Y esa diversidad de los materiales a compostar son lo que me generan el pH en la compostera, que ese pH no sea muy ácido, por más que después esa descomposición pasa por distintas etapas, que ahora vamos a revisar. Entonces, simplemente para empezar a compostar en la cocina, separo los residuos cuando uno empieza a cocinar, los orgánicos, y empiezo a juntar secos también. Si no, no voy a poder mantener ese equilibrio. No es únicamente en la cocina ya tengo el tachito y ya está. También voy a tener que juntar en casa residuos marrones o secos. Y después, sobre el primer compartimiento, empiezo a ponerlos húmedos, acopiados en la cocina, en un dispositivo de compostaje, y a partir de ahí comenzamos a mezclar. Para generar y acelerar ese proceso de descomposición, inoculo. ¿Qué es inocular? Sembrar microorganismos. Lo puedo hacer con suelo, lo puedo hacer con un hojarasca que suelo juntar, no sé, en una zona si tengo jardín o si hay una plaza cerca, pero lo importante es que a esa compostera yo le pueda agregar microorganismos desde afuera para acelerar el proceso. Entonces, me puedo encargar ahí, que si ven la imagen, de cubrir con una capa seca, ¿sí?, esa compostera que empecé a llenar, esa cámara, y ahí sí, una vez que lo cubrí con una hoja seca, yo voy a evitar, ¿sí?, como si fuese un biofiltro, que vengan las mosquitas por lo general a ese compostaje, y también voy a evitar que pierda humedad. Ahí sí pasamos al otro. Ahí está. Entonces podemos mezclar, ¿sí?, para permitir esa oxigenación, y una vez que llenamos esa compostera, pasamos a la otra compostera, siempre cuidando que la primer cámara o el primer envase que comencé a llenar no le falte agua, que no le falte aire, o sea, que lo mezcle y que pueda favorecer esa descomposición. Entonces ahí sí, cuando yo terminé de llenar la primer compostera, empiezo a contar los 3 meses desde el último día que agregué ese material orgánico. Porque si no, las que tienen composteras grandes no terminan nunca. Siguen agregando y nunca pueden cosechar, porque si están mezclando y revolviendo, se mezcla lo que ya está descompuesto con lo nuevo. Entonces, cuando este segundo compartimiento ahí sí está lleno, después de 4 o 6 meses, o muchas veces de 3 a 6 meses, depende de las condiciones y el clima, uno puede empezar a cosechar y ahí sí volver a utilizar ese dispositivo para una nueva práctica de compostaje. Si vemos a la derecha, podemos identificar que cuando uno empieza a agregar, después de ese llenado, cuando pasan 1 o 2 meses, empiezan a reducir el volumen de los residuos que voy agregando. Entonces, si bien se reducen esos residuos, no les sigo agregando más,
si no, no termino nunca, ¿sí? Entonces, si se reducen, voy a cosechar, recién hablábamos en un término de cada 10 kilos de materiales que yo agregué, voy a tener un resultado, un promedio de 3 kilos de compostaje. Entonces el volumen que ocupan es diferente, esos compost lo que hicieron es más que nada perder mucha agua, transformarse unos materiales orgánicos en otros materiales que son totalmente diferentes y que van a ser asimilables por las plantas, o sea, van a ser el abono de calidad que queremos. Ahí pasamos. Y bueno, este gráfico nos muestra un poco cómo hay distintas etapas en ese proceso de descomposición. Una etapa que empieza a acidificarse, que empieza a elevar la temperatura, que actúan ciertas bacterias, pero después esas bacterias que ya iniciaron la descomposición empiezan a proliferar otros tipos de bacterias que aumentan mucho la temperatura por la transformación química de lo que allí sucede. Entonces, hay distintas etapas en el proceso de compostaje. No son las mismas bacterias las que actúan, bacterias, hongos y demás microorganismos que actúan en todo el proceso. Y hay distintas condiciones que se van generando dentro de la compostera. Distinto pH, distinto tipo de degradación de los materiales, y nosotros lo podemos observar desde el aspecto que ahí está señalado debajo, ¿sí? Un aspecto muy colorido es un inicio, ¿sí? Un aspecto donde ya se va perdiendo el color y empieza a ser todo un conglomerado de diferentes materiales, sería más una etapa un poco después de un mes, y donde ya puedo agregar, si quiero utilizar, lombrices. Por ejemplo, si en esta foto yo tuviese que mostrar dónde agregar las lombrices, las agregaría en la etapa de las 2 envases del centro. Ahí, de izquierda a derecha, podemos observar cómo los materiales introducidos al inicio se van transformando. Y no solo van cambiando el tamaño, el color y la textura, sino que también va cambiando el olor, va cambiando la cantidad de agua que está ahí presente, y la composición principalmente. No es que se transforman en partículas más pequeñas y nada más, sino que la composición es distinta. Entonces, simplemente tener en cuenta que si bien es algo mágico que transforma, tenemos que esperar ciertos tiempos estos procesos, ¿sí? Para que suceda esa transformación como parte de la vida de esos seres vivos que están interactuando ahí. Entonces, si yo quiero cosechar, vamos a ver en esta foto que ese compost final tiene un aspecto más bien uniforme, no identificamos los materiales que incorporamos en un inicio, ¿sí? Y ese aspecto uniforme tiene que ver también con la textura, ¿sí? No es ese conglomerado pastoso del inicio, sino que huele como si fuese a tierra húmeda, a tierra de bosque, y es muy diferente de ese inicio que yo estuve controlando y cuidando en mi compostera. Así que bueno, paciencia y dedicación, ¿no? Teniendo en cuenta que este compost uno pretende lograr cierta calidad, que si bien suelen ser muy salinos, muy conductivos, y con un pH óptimo, y permiten de esta forma la asimilación de nutrientes por parte de la planta, tienen elevados niveles de nitrógeno y fósforo. Entonces tratemos de no agregarlos puros, por ejemplo, a una maceta, que es un envase pequeño donde la planta va a vivir y va a sacar nutrientes de ahí, pero bueno, teniendo en cuenta que son muy salinos, son muy potentes, estaría bueno quizás en una maceta, una parte en 4 partes o una en 3 partes, no superar el 25% del agregado de compost, es una de las recomendaciones. Si no, otra de las recomendaciones puede ser lavar ese compost, que es muy salino, antes de agregarlo a un sustrato. Así que bueno, simplemente regular, acompañar, cuidar, es parte de esos intercambios que tratamos de proponer desde las redes del Facebook o desde distintas páginas que, bueno, desde el Instagram, desde nuestro sitio web. Así que bueno, les invitamos al diálogo, a compartir sus experiencias desde ahí,
Y bueno, simplemente gracias por haber estado presente y por compartir esta propuesta, así que me gustaría poder escucharlos a ustedes de a poquito. Gracias, Lorena, gracias, Verónica. De verdad que qué sabroso se siente escuchar una charla magistral. Tengo que felicitarlas, tengo que agradecerles enormemente el aporte que en lo personal, y sé que a la audiencia de casi 30 personas ha llegado el conocimiento de ustedes. De verdad que es súper complacida. Yo estuve anotando algunas preguntas de las que les habían hecho en el chat. Unas ustedes las respondieron y entonces no las anoté, pero la primera que colocaron fue ¿cuál es el bicho bolita? Algún otro nombre. Yo me metí en internet en mi celular. Sabíamos que iba a pasar. Sabíamos que de Argentina a Panamá tenía que haber diferencia en algo. Uno utiliza distintas palabras, por eso recurrí al celular y les mostré una fotito de la cochinilla de humedad, que es para ustedes. Sí, pueden, Manuel preguntó que si podía echar lombrices. Eso medio lo comentaron en parte de la charla, comentaste hace poco. Claro. En un momento puedes colocar las lombrices, ¿no? Claro. La verdura o fruta ya descompuesta, ¿se puede agregar? Si le quita las semillas o si también se las echa, ¿y qué hacer para que no germinen las semillas? Eso lo preguntó Manuel, creo. El micrófono, Lore. El micrófono. No, que sí, la respuesta es sí a esas preguntas. La fruta, muchas veces nos encontramos con restos de incluso verduras que quedaron en el cajón y que ya se empezaron a descomponer, y eso está buenísimo porque, como decía Vero, ahí ya tenemos como un inóculo de descomponedores que estaríamos agregando, que ya colonizaron esa verdura o esa fruta. Y las semillas también. En los compost a grandes escalas, que se suele levantar mucho la temperatura, esa temperatura lo que hace es matar todo tipo de bacterias y hasta incluso las semillas. Pero en los compost domiciliarios nosotros no logramos levantar tanto la temperatura. Entonces las semillas siguen vivas y lo fantástico es que brotan. Entonces nos vamos a encontrar con un montón de brotes, por ejemplo, de zapallos o de tomates, que después alguien, si quieren, los pueden usar. Yo no sé por qué no quieren que no brote la semilla, yo sí quiero que brote. Pero bueno, si no quieren que brote, igual pueden morir después. Sí, incluso te das cuenta de cómo algunas plantas toleran condiciones de ese estilo, ¿no? Que incluso pueden vivir y brotar dentro de ese proceso, como las de zapallo y algunas de tomate. Así que hay personas que sacan esos brotes y las plantan. Ok. Leticia preguntó, ella comentó que tenía pocas lombrices, que cómo podía hacer para que la población se reprodujera y cómo puede favorecer el proceso de reproducción de lombrices. Sí, las lombrices no sé de qué tipo son las que tenés, Leticia, pero hay distintos tipos de lombrices. Unas son las que encontramos normalmente en el suelo y hay otras que son las lombrices californianas, que tienen diferentes... Ahí dice que son las californianas, sí. Claro, las lombrices californianas se reproducen a una tasa muy elevada. Sí, es verdad que necesitan otros cuidados. Cuando uno hace compostaje con lombrices tiene que tener otros cuidados, por ejemplo, en esto que hablaba Vero del volteo. No es lo mismo voltear cuando tenés lombrices, porque las lombrices tienen otros hábitos y generalmente suelen ir al fondo o poner los huevos en el medio, entonces merecen otros cuidados. Por eso también es interesante o tener en cuenta esa altura de residuos que estamos incorporando, porque las lombrices migran de arriba hacia abajo o entre cámaras buscando las condiciones que las favorecen. Pero sí es verdad que necesitan humedad, como decíamos hoy, son muy sensibles a la falta de humedad, y puede ser que sean sensibles al agregado de mucho cítrico, pero tendría que ser muy elevada la cantidad de cítricos para que se vean perjudicadas. Mira, Lorena, Sabrina también pregunta, dice que tiene pollitos, que si las heces se pueden compostar y si se puede, ¿en qué porcentaje? No. Sí.
No, quería decir sí a algo que recién plantearon sobre las lombrices. Si nosotros tenemos en cuenta que la compostera está dividida en cámaras, sí es importante que esas cámaras en los compartimientos estén comunicados entre sí. Entonces, si pasa esto que decía Lore, las lombrices pueden escapar, ¿sí?, hacia otras condiciones que, bueno, de supervivencia, una cuestión de supervivencia. Más que nada también teniendo en cuenta que con las lombrices tiene que estar muy húmedo, ¿sí?, esos materiales, y también no tiene que estar inundado, ya que las lombrices respiran también, respiran por la piel, y bueno, en esa respiración obviamente consumen oxígeno y no respiran bajo el agua las lombrices. Así Sí, que bueno. y además tenerles paciencia porque tardan o sea, si bien se están reproduciendo cada semana, en hacerse adultas tardan 3 meses. Entonces a nosotros a veces nos parece que no están reproduciéndose, pero sí, está lleno de cocones, que son capullos que adentro tienen los huevos y que van a nacer después de 15 a 20 días. Y vamos a tener los juveniles que apenas los vemos, pero recién a los 3 meses vamos a notar las lombrices adultas. Entonces tenemos que tenerles paciencia. Vale, chicas, tienen una pregunta. Laura pregunta si compostera no es lo mismo que vermicompostera. Bueno, esto es lo que decíamos recién. En realidad no es lo mismo el cuidado que tenés que tener en una compostera donde no hay lombrices que en una donde sí las hay, porque cada ser vivo, como hablábamos hoy, algunos seres vivos pueden ser muy sensibles, por ejemplo, a la acidez, y vamos a favorecer a que predominen más unos que otros en esa situación. Y las lombrices sí son sensibles a la acidez. No ocurre normalmente que en una compostera domiciliaria sea tan ácida como para que eso nos pase. ¿Sí? Nos quedó sin responder lo del excremento de aves. Sí. Lo del pollito. Lo de las lombrices merece otro cuidado, pero también hay que destacar que las lombrices es verdad que aceleran muchísimo el proceso porque se alimentan, Sí, su mismo peso comen por día. Entonces, es real que las lombrices aceleran mucho el proceso de compostaje y que además el estiércol de la lombriz se llama vermicompost y tiene unas características que son muy buenas para el suelo. Esa es una realidad, el agregado de las lombrices beneficia mucho el compostaje, pero sí merece cuidados. Ana pregunta qué se hace la mezcla cuando hay lombrices. ¿Cómo? Ana pregunta cómo se hace la mezcla. Me imagino que cómo remueves cuando hay lombrices. Sí, en realidad cuando hay lombrices hay que tratar de revolver lo menos posible, por lo menos una vez por semana, y como decía Vero, con elementos que traten de no dañarlas. Claro. Generar un volteo, pero no tan seguido, y con elementos, bueno, hoy Vero habló de tipo un sacacorcho, que han diseñado algunas personas, que es como una espiral que entra sin dañar a las lombrices y a vos te permite sacar el terrón del fondo y levantarlo. Y si no, con algún tipo de tridente o algún elemento que permita voltear, pero, por ejemplo, las palas suelen lastimarlas. Entonces hay que tener cuidado en ese sentido. Vale, Y con respecto al estiércol, nosotros hoy al principio les decíamos que el estiércol no por cuestiones sanitarias, porque como les decíamos recién, en este tipo de escala de compostaje no se levantan temperaturas que lleguen a matar esas bacterias o parásitos que tiene el estiércol de distintos animales. Entonces corremos el riesgo de que generar un abono que esté contaminado con bacterias o parásitos. Y eso no sería bueno para agregar a después como abono a una huerta, por ejemplo, que es algo que nos vamos a comer. Okay. Lo mismo que, por ejemplo, en los huevos, cuando hay los que agregan cáscaras de huevo, que son huevos crudos, que no han pasado por el proceso de cocción, tenemos que tener cuidado de que no tengan salmonela. Esos son los cuidados, por eso evitamos todo tipo de materiales que puedan perjudicar la salud de las personas.
Wow, se dice fácil, pero es todo un proceso, la verdad. Mira, hay una pregunta, dicen, cuando el compost ya está listo para cosechar, ¿cómo hago para retirar las lombrices? Nosotros Eso por es lo general lo que hacemos es una por una. es un tema. No, Depende de por la ahí paciencia. una estrategia es esparcir esa cosecha y dejar que se seque, quizás permitiendo que una zona siga húmeda. Entonces, solas las lombrices buscan la humedad, ¿sí? Entonces, si yo puedo esparcir en mi compostera o en un nylon, ¿sí? Me permite que las lombrices solitas se vayan a mover hacia lo más húmedo, ¿sí? Sí. De una forma. Y otras veces, algunas lo tamizan, por ejemplo, si tenés un tamiz, alguna malla, también pasa que a veces los restos carbonados, como decíamos, restos de hojas, tardan más en descomponerse, o sea, los verdes tardan mucho menos en descomponerse que los marrones. Entonces son los que último vamos a dejar de ver. Entonces a veces, cuando nos quedaron pedacitos de ramitas o de hojas, podemos recurrir a una malla y tamizarlo. Y esos restos que quedaron de materiales secos, volver a incorporarlos al compost que está en curso. Y lo mismo con las lombrices, podemos usar un tamiz y que las lombrices queden separadas, pero eso depende de la paciencia y los elementos que cada uno tenga. Miren, profe, y por ahí arriba alguien escribió que si podían colocar en el chat sus correos para poder contactarlas a ustedes directamente. Sí. Sí, acá también están escritos, pero ya se los pasamos en el chat también. Y también tenemos uno que es compost.arte@gmail.com, que ahí faltaría. Pero Sí. ahí están escritos, sí. Y además que si nos siguen en Instagram, nosotros contestamos consultas por mensaje a todos, así que esa es otra forma rápida de contactarse con nosotros. Vale, voy a Y aprovechar. compartir sus experiencias, eso, hay quienes nos decían recién en el chat, muchos éxitos, los éxitos nuestros son los de ustedes, ni más ni menos que eso. Así que bienvenido sea el intercambio, y al compartir lo que creemos que vale la pena compartir, visibilizar las prácticas de compostaje, algo tan como visibilizar la producción de alimentos en casa, nos invita a pensar prácticas sustentables, en armonía con la naturaleza, y a construirnos y deconstruirnos de esto que somos como ciudadanos comprometidos y responsables, no solo con nosotros mismos, sino con nuestro planeta y con nuestra sociedad. Así que gracias por los intercambios y a continuar construyendo desde ahí. Bueno, ahí veía que alguien preguntó por las cáscaras de huevo. Sí, al comienzo. Valen. Que si las podían utilizar, y creo que ya respondiste, ¿no? El riesgo de... Sí, en realidad hay una discusión, las discusiones en cuanto a las cáscaras de huevo y los cítricos son todo un tema en el ámbito del compostaje. Las cáscaras de huevo, en realidad, lo que tendríamos que pensar, por un lado hay opiniones al respecto que tienen que ver con que pueden llegar a lastimar los pedacitos pequeños del tracto digestivo de las lombrices. Entonces, cuando trabajás con lombrices, eso es algo a tener en cuenta. Y otra cosa que podríamos pensar es cuál es la finalidad de agregarlas. Porque las cáscaras de huevo tardan mucho en descomponerse, tardan años. Entonces, ¿por qué compostarlas? ¿Por qué agregarlas al compostaje? Y no molerlas y tirarlas directamente al suelo. Digamos, yo lo que pienso es que si la quiero agregar como un material estructurante, que genere espacios y aireación en la mezcla, sería interesante, pero en realidad no está aportando nada en el momento. Va a quedar, después de que termine, incluso cuando obtengan el compost maduro, van a ver que las cáscaras de huevo están ahí, no se transformaron. Entonces, ¿cuál es el sentido de agregarlas al compost? Para pensarlo.
Sí. Bueno, les están dando las gracias. Mira, aquí pone. Muy buenas charlas, muchas gracias. Desde el INTA habrá que asesorar el intendente sobre la conveniencia de una planta de reciclaje antes de un depósito de residuos a cielo abierto. Hiervo las cáscaras de banana para hacer té, para el riego del semillero y tulipanes. ¿Esas cáscaras las puedo compostar? Sí, sí, hemos escuchado, hay gente que hace el té y después podés compostar las cáscaras. Lo mismo que hay gente que con los cítricos, antes de agregar, cuando tienen mucha cantidad, antes de agregarlos a la compostera, primero lo que hacen es como un precompostaje, bajándoles la acidez, armando detergentes naturales, por ejemplo. Con agua, los ponen en un frasco con agua cerrado al vacío, se empiezan a descomponer y generan un líquido que es ácido y sirve para la limpieza. Wow. Y después de eso, al bajarle la acidez, recién ahí las incorporan al compost. Bueno, yo debo decir... Pero a lo que vamos es mantener esa alimentación desde la diversidad en el compost, que no sea solo un dispositivo de cáscaras de naranja, o de cáscaras de cebolla, o de cáscaras de banana. La idea de la diversidad me invita a pensar los diversos nutrientes que ahí se van a estar transformando en otros nutrientes que van a ser asimilables por las plantas, ¿sí? Así que bueno, bienvenido sea a continuar el diálogo de distintos espacios. Y después que también, así como nos muestran qué agregamos a la compostera, nos está mostrando lo que nosotros estamos comiendo. Y eso es increíble, porque ahí nos damos cuenta de cómo nos estamos alimentando. O sea, lo mismo que estamos comiendo nosotros es lo que en parte después le damos a esos microorganismos para comer, sí. Y empezás a notar de qué te alimentás. Te sirve como indicador de la vida que estás teniendo. Como reflexión, sin duda. Sí. Bueno, yo de verdad estoy impresionada de todo lo que aprendí. Yo no sabía muchísimas de las cosas que aprendí hoy. Estoy súper agradecida de verdad de haberlas tenido como invitadas el día de hoy. Me permití colocar en el chat los arrobas de ustedes, de las personas, sí. de los emprendimientos que nos patrocinaron en el evento del día de hoy, y el de esta servidora, que desde este rinconcito de Panamá pues sigue teniendo una ventana abierta para todo aquel emprendedor que quiera dar a conocer su trabajo, dar charlas, hacer talleres. Estoy súper a la orden. Sí. ¿Hay alguna pregunta adicional? Ojalá que se sumen muchos más a compostar. Nosotros también estamos dispuestos a asesorarlos con el diseño de las composteras o con la elección de las composteras. Hay muchas composteras comerciales también. Los chicos de Yo Compost, que están de sponsor, sí. Ellos hacen composteras. De hecho, yo les compré la mía, así que hacen unas composteras hermosas. Y bueno, hay muchas para elegir y muchas para hacer con 0 costo. Rocío, creo que te respondieron, mi amor. Por lo menos puedes revisar el arroba de Yo Compost y ahí vas a ver qué te ofrecen ellos como sí. para compostar. La mejor compostera siempre se define en relación a lo que uno necesita. O sea, no hay una compostera ideal para todos, no. Así que la búsqueda va por la capacidad, por lo que te resulte más cómodo, pero también por estos tips que fuimos tirando de controlar la alimentación, la aireación y la oxigenación, la humedad, el agua de la compostera. Bueno, creo que estamos completos. ¿Alguien gracias. quiere agregar algo más? Gracias, gracias. No, gracias infinitas, fue un gusto. Dice, hay una pregunta, hablaron sobre el agregado de compost en macetas. En el caso de huerta en suelo, ¿el agregado es libre? ¿Basta con mezclarlo con la tierra? Y sí, vas a tener distintas calidades de compost en base a lo que vos le hayas echado en esos materiales y en ese proceso de descomposición. Y por lo general, volvemos a insistir que ese compost es muy potente. Así que en el suelo tratemos de esparcirlo, sí, tratemos de buscar la homogeneidad. Y en las macetas, tener cuidado, porque la plantita ya que está viviendo en una maceta, ya está adaptada a ese suelo que está ahí. Entonces el agregado puede ser de a poco y no necesariamente tengo que destrozar la maceta inicial para cambiarla, y si voy a iniciar un cultivo, tener en cuenta ciertas proporciones. Así que gracias sí, por y la invitación.
El lavado, Vero, que decíamos hoy, como son muy salinos, a veces recomendamos también que se lave un poco antes de usarlo. Una vez que ya está maduro, regarlo y regarlo varias veces para diluir las sales que tiene. No nos vamos más, si nos dejan hablando. Seguimos y seguimos. Bueno, Sabrina preguntó, ¿y el lixiviado cuál es la proporción para diluir? El lixiviado mucha gente lo usa diluyéndolo una parte del lixiviado en 10 de agua. Y ahí discutimos siempre con Lore. Sí. Pero preferiblemente muchos recomiendan que sea para regar el suelo. Sobre las plantas no está tan estudiada su calidad, esa es una realidad. Nosotros estamos empezando a trabajar desde la facultad con evaluar la calidad de esos compost que estamos elaborando en los domicilios. Y eso nos va a dar más herramientas también. Lo que hay que tener en cuenta por ahí de ese lixiviado, que es el agua que está eliminando esos materiales orgánicos y que tienen contenidos de nutrientes orgánicos. Y ese orgánico se tiene que transformar en otros nutrientes. Entonces, el lixiviado que recién se largó y que está así nomás sin transformación de esos nutrientes en otros que sean asimilables para las plantas, y no estaría aportando mucho en sí. Pero está bueno, sí, diluirlo para poder permitir que esos nutrientes que están aportando y que no son asimilables para las plantas no estén obstaculizando la absorción de otros nutrientes en la planta. Así que bueno, hay toda una discusión ahí, el cómo lo agregamos. Vale, ¿Qué aportaría? Creo que ahora sí. No, todavía gracias, no. Gracias. El líquido que sale del recipiente de la mezcla, ¿se puede agregar en la mezcla? Ahí no entendí. Volver a agregar. Claro, en realidad, cuando vos trabajás con cámaras, incluso, una encima de la otra, el lixiviado de la de arriba va cayendo sobre la de abajo. Pero siempre nos tenemos que asegurar después de que siga su tránsito. Y que en el medio va a seguir sufriendo transformaciones, como decía Vero. Pero la realidad es que nosotros no deberíamos incorporarle agua extra. Debería sola autogestionarse de alguna forma la humedad que tiene con esos residuos húmedos. No deberíamos tener que agregarle agua, pero en el caso de agregarle, que sea agua, no el lixiviado. Sí, hay quienes juntan incluso agua de lluvia para no agregarle agua clorada. Hay quienes le echan justamente el lixiviado porque dicen, no, le estoy agregando las bacterias que ya estaban y que se están perdiendo, entonces se las estoy agregando. Pero nosotros estamos planteando que ya de por sí ese compost final es cargado en nutrientes. Así que si se pierden un poco, está bueno que se pierdan. Pero bueno, no necesitamos volver a agregar y sobrecargar con ponerle un poco de agua, más que nada, evitando que se seque, sería eso. Pero por lo general las composteras domiciliarias tienen mucha humedad, si las tapamos, y no se pierden. Pero bueno, es una cuestión a regular, y a tomar decisiones, y siempre fijarnos, bueno, con qué argumento estoy tomando esas decisiones, qué es lo que espero y qué es lo que busco. Bueno, chicas, ha sido un placer nuevamente tenerlas acá en mi ventanita. De verdad que muchísimas gracias por tanta información y por tanto conocimiento. Mil gracias a las personas que se conectaron y nos acompañaron en la charla del día de hoy. Espero volverlas a ver en una próxima oportunidad y vamos a ver cómo nos hacemos multiplicadores de este trabajo tan especial que ustedes están haciendo en Argentina. Sí, gracias por la invitación. No, vale, estamos a la orden. Abrazo a la distancia. Feliz tarde, un placer haberlos. Un abrazo a todos. Hasta luego. Nos vemos pronto. Adiós.